Hoy ha sucedido un hecho verdaderamente trascendente para la comunidad de este convento, y es que ha entrado una nueva aspirante. Por eso me vais a permitir que diga algunas palabras sobre la vida religiosa. Me vais a permitir que diga esas palabras porque para ella los primeros días son verdaderamente esenciales, los primeros días y los primeros meses. El fervor con el que uno entra a la vida religiosa, ese ardor de buscar a Dios y solamente a Dios, es lo que después marca el camino de forma imperecedera, porque incluso aunque en algún momento pueda disminuirse el entusiasmo por la rutina, por la tentación a la tibieza, siempre el recuerdo del comienzo es como un faro, como una luz. Yo, por ejemplo, que llevo ya 20 años en el sacerdocio, me han pasado muchas cosas, etcétera, pero mi gran luz, lo que marca el camino es los primeros días, las primeras semanas que estuve en el seminario. Uno recuerda ese momento en que todo era nuevo, todo era fresco, todo era santo, entrar en un lugar santo. Pues eso marca para toda la vida el recuerdo de decir, este es el camino, este es el espíritu, este es el modo en que yo debo continuar. Lo mismo sucede con las religiosas. Entrar a un convento de clausura es entrar verdaderamente en una burbuja, totalmente aislados del exterior. Los conventos de clausura preservan la clausura de forma absoluta, porque en la medida en que las personas que estén dentro estén fuera del mundo, en esa misma medida pueden dedicarse al 100% a la vida contemplativa. La clausura en ese sentido es salir del mundo totalmente. El mundo queda fuera. Y dentro, todo lo que hay dentro de la clausura es un microcosmos, un mundo en pequeño, solo organizado para llevar a Dios. Y dentro de la clausura realmente debe reinar el reino de los cielos totalmente. Jesús dijo, el reino de los cielos está dentro de vosotros. La novicia, la aspirante, la religiosa, tienen que tener dentro ese reino de los cielos. Tienen que custodiarlo. Tienen que no distraerse. Le pueden quedar a un aspirante que entra dentro de un convento 40, 60 años de vida, quién sabe cuántos. Pero a pesar de tantos años, no debe distraerse. Uno puede decir, hay mucho tiempo. No, la distracción debe ser nula. Hay que estar todo el tiempo centrados en Dios, sin ninguna tensión. Estar centrados en Dios, recordarle continuamente, hablar con Él, no produce ninguna tensión. No tiene que estar uno rígidamente como haciendo una fuerza. No, es simplemente haber abandonado todo pensamiento mundano, todo pensamiento que no sea Dios, para pensar solo en Dios tranquilamente, hablar con Él, o recordar un versículo, o repetir una palabra, lo que sea. Por supuesto que las religiosas tienen también que en algunos momentos pensar
respecto a cosas de la casa, respecto a lo que tengo que hacer, respecto a estas labores, etcétera, por supuesto. Pero una vez que uno ya ha pensado lo que haya sido conveniente respecto a un tema, enseguida el pensamiento vuelve a el único objeto por el que uno entró en la vida religiosa, que es ese diálogo continuo con el Señor. Por eso no tiene sentido dentro de una clausura los medios de comunicación. Uno está en Dios. Uno está en Dios. Ya no me importa lo que pase fuera. A algunos nos dicen a los sacerdotes, pero hay que estar informados. Yo le digo, mire, lo único que necesito es saber bien el Evangelio. Eso sí, es mi trabajo. Pero mi trabajo no importa el que no esté bien informado. Si yo trabajara para el Ministerio de Asuntos Exteriores, pues sí, tendría obligación de ver las noticias, pero siendo sacerdote no. Lo que importa es que sepa bien el Evangelio. Una religiosa de clausura, todavía más. Es que una religiosa de clausura ha dejado fuera al mundo. Si hay una guerra y hay que rezar por ella, ya se lo dirán a la comunidad y ya rezarán por ella. Pero lo único que importa ya es Dios. Lo único que importa es hacer lo necesario para el mantenimiento del convento, para la supervivencia, pero estar como aquellos antiguos eremitas que se iban al desierto, se encerraban en una gruta y estaban allí orando al Señor. También trabajaban, pero en la gruta, ya os podéis imaginar, no había nada. A veces ni una estera para tumbarse sobre el suelo, ni una almohada. Las mantas que fueran necesarias, un cántaro de agua para beber, poco más. Lo necesario para trabajar, muchos de ellos hacían productos como cestas, etcétera, para después venderlas, o maromas, pero era una vida completamente centrada en el Señor, en una oración continua, incluso que puede llegar a toda la noche. Recuerdo un monje cisterciense que me dijo hace muchos años, yo no sé cómo esto es posible, pero en un momento dado empecé a orar también mientras estaba dormido. Y ya ni siquiera la noche interrumpía mi oración. Por eso se come en silencio, porque nada debe interrumpir esa unión con Dios. Y entonces las personas que viven de esa manera acaban, como me decía un eremita, celestializadas. Del mismo modo que hay personas que no es que acaben mundanizadas, algunas personas que siguen las pasiones acaban animalizadas, y no es despectivo, realmente hay personas que acaban animalizadas. Esto es todo lo contrario, es angelizar el alma. Y para ello lo único que hay que hacer es dejarse llevar por la regla. El camino es simplicísimo. No hay cosa más sencilla, dejarse llevar, como el que está en un río. En la sociedad, a veces para hacer la virtud hay que nadar contracorriente, porque la sociedad nos lleva hacia algo negativo. En un convento, el aspirante solo tiene que dejarse llevar. ¿Cómo me santifico? Siguiendo la regla. Cada prescripción de la regla será otro medio para yo acercarme más a Dios. ¿Cómo quiere Dios que yo me santifique? Con la regla. La regla se convierte en lo que Dios quiere, en el modo, en el camino con el que Dios quiere que yo me santifique. Hay muchos modos, muchas espiritualidades, pero yo concretamente, si entro en un convento de clausura, ese es el modo. Y entonces,
Pueden venir tentaciones, pueden venir tempestades en el alma, desiertos, lo que sea, pero siempre la paz y muchas veces la felicidad. No digo siempre, porque a veces la tentación puede ser fuerte, pero normalmente la religiosa será feliz. No digo siempre, a veces la cruz puede pesar. Cruces espirituales, cruces físicas, cruces de muchos tipos. Pero la religiosa vive feliz. Y al final, después de muchos años, puede preguntarse: me costó mucho abandonar la posibilidad de casarme, de tal, pero a estas alturas me pregunto, ¿hubiera sido más feliz de haber tenido todas esas cosas? Y la respuesta es no. El Señor me ha dado la felicidad por otro lado. Me podía haber dado la felicidad con ciertas cosas, pero el Señor la puede dar directamente. Digo directamente porque la religiosa que vive de verdad su consagración vive en un desierto. Ni siquiera goza de tantas cosas de este mundo que hay dentro del convento, porque solo quiere estar gozando de Dios mismo, solo de Dios mismo y nada más que Dios. Y entonces brota la felicidad como de un manantial, aunque nunca uno debe entrar en un convento solo con la idea de la felicidad, ¿no? Debe buscar a Dios. Y si Dios permite el sufrimiento con escrúpulos, con desiertos espirituales, con noches, alabado sea Dios. Pero normalmente viene la felicidad, eso es verdad. Y la felicidad mucho más grande, tantas veces lo veo así, que la que puede dar las cosas buenas del mundo, no digo las malas, las buenas del mundo. De tal manera que no solamente uno no echa de menos al mundo, sino que al final todo cansa, sino solamente Dios, y nada más que Dios. Y así uno pasa los años de la vida sin importar si son muchos o pocos, si hay salud o si hay enfermedad. Al final uno pasa los años de la vida aprovechándolos al máximo para llenarnos de ese amor de Dios, para aumentar la calidad del amor de Dios día tras día. De tal manera que la vida de la religiosa nunca debe ser como una línea siempre recta, igual, monótona, sino siempre ascendente, siempre hacia arriba, siempre mejorando, siempre esforzándose por ir adelante más, mejor, la calidad, para que los mismos actos que uno comenzó haciendo al entrar en un convento se hagan los mismos, sí, las mismas labores de lavar, de barrer, de cuidar del huerto, de todas esas cosas, pero cada vez mejor, mejor, mejor. La Virgen María siguió ese proceso del que estoy hablando. La Virgen María no tenía la misma santidad cuando tenía 10 años o 14 años que cuando tenía 40, 50, 60. Fue mejorando, aumentando. Por eso la vida religiosa es la vida religiosa contemplativa es el mayor don que puede dar sobre la tierra a un ser humano. En sí mismo considerado, considerado en el bien que hace al alma, es mucho mejor la vida contemplativa que incluso la vida del sacerdote. El sacerdote es un sacramento eximio, el sacerdote tiene el poder de los misterios de Dios para los demás, sí, pero más bien le haría al alma de ese sacerdote si Dios le hubiera dado la vida contemplativa, la vida de poderse dedicar solo y exclusivamente a Dios. Cada uno tiene que seguir su camino, si no todos los sacerdotes estarían en una clausura. Pero en sí mismo, en el bien que puede hacer ese don, no hay ninguna duda
Es mejor ser alguien completamente ya dedicado a Dios que incluso sumo pontífice. Pues el pontificado supremo sobre la tierra, el papado, es un carisma dado para los demás. Hasta eso es para los demás. Mientras que la vida en un monasterio, el que se beneficia es uno. El obispo tiene una diócesis a la que santificar. La monja que está en un monasterio de clausura tiene solo una diócesis que santificar, su alma. El obispo puede decir, me han dado muchas almas. La religiosa puede decir, me han dado mi alma. Ese es mi trabajo. Y si lo hace bien, santificará a muchas almas, pero lo hará santificándose a sí misma. En la medida en que brote ese agua vivificadora en ese alma, podrán vivir muchos más. Así que la Iglesia entera, no solo esta comunidad, se congratula de la nueva aspirante que ha entrado hoy, esta mañana, y en el más allá veremos los frutos que ha dado este pequeño huertecito para ella, para la comunidad y para toda la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentada a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, que por la muerte y resurrección de Cristo nos ha dado el Espíritu Santo.